Bien, proseguimos con la segunda conferencia del día titulada IA Estratégica para la Seguridad Empresarial, construyendo confianza en la era digital, la cual estará a cargo de la señorita Mónica Villavicencio Montoya. Ella es ingeniera de sistemas y computación por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y cuenta con un MBA en gerencia internacional por la Universidad Católica del Perú. Con más de una década de experiencia en el ámbito de la seguridad, de la formación y la ciberseguridad, ha liderado y ha participado en proyectos estratégicos enfocados en la evaluación de seguridad, gestión de riesgos y dirección de iniciativas de ciberseguridad en diversos sectores. Su compromiso con la excelencia y la mejora continua la ha posicionado como una referente en el campo de la ciberseguridad. La recibimos con fuertes aplausos. Bien, buenas noches con todos. Muchas gracias por el espacio que me han concedido para poder tener esta presentación para ustedes. Como me han presentado, yo soy Mónica Villavicencio, soy Head de Ciberseguridad en NTT Data Perú. ¿Sí? NTT Data Perú NTT Data es una compañía internacional que nos dedicamos todos los servicios de consultoría tecnológica. Así que en esta presentación voy a contarles la visión que tenemos desde la ciberseguridad con relación al uso de la IA. Se ha mencionado en la anterior ponencia, y es de conocimiento de todos, que cada vez más utilizamos aplicaciones de IA, ¿no? Pareciera que la utilización de modelos de IA nos da superpoderes, porque podemos realizar diferentes tareas de manera más rápida, ahorrando tiempos, logrando eficiencias en horas, reduciendo carga operativa, tanto para fines laborales, académicos, incluso en nuestro día a día. Sin embargo, la pregunta que surge es, ¿qué pasaría si la IA se utiliza para fines incorrectos? ¿Qué pasaría si las personas malintencionadas utilizan toda esta potencia de la IA para poder hacer daño a otros? De eso trata la ponencia que les voy a dar hoy día. ¿Cómo podemos lograr securizar la IA? ¿Sí? Entonces les voy a presentar dos enfoques. El primero es Security for AI, seguridad para IA. ¿Cómo securizamos la IA? Es decir, plantearles aquí un modelo integral, end-to-end, ¿no? Que recorra todos los diferentes procesos que nos permitan poder utilizar los tools o las herramientas de IA y las diferentes cargas de trabajo de IA de manera segura, ¿ok? Y el segundo enfoque es AI for Security. ¿Cómo podemos utilizar los profesionales de la ciberseguridad, la IA, las soluciones de IA, para poder fortalecer nuestras defensas? En ese sentido, vamos a comenzar con la primera parte, que es seguridad para IA. Entonces, como les venía comentando, si es que tenemos una IA insegura, esta IA insegura realmente representa una amenaza creciente. Con IA insegura me refiero a tener aplicaciones de inteligencia artificial que pueden ser de GenAI, de IA generativa, que no estén siendo gobernadas, controladas por las áreas de seguridad o por los departamentos de TI. ¿Eso qué va a permitir? Pues que pudiese haber filtraciones de datos, ¿no? Manipulación de datos, exposición de datos sensibles. Si es que no hay un gobierno de la tecnología, no solamente de la IA, claramente la tecnología no se usa de la manera correcta y trae una serie de consecuencias. En este caso, el tener la IA de una manera insegura nos va a dar un impacto financiero, legal y reputacional. ¿Por qué? Porque si por utilizar algún sistema de IA, imaginémonos que tenemos un chatbot o alguna aplicación que dé soporte a algún proceso de negocio o algún proceso de salud, y esta IA se utiliza mal y los datos son exportados de manera no autorizada, pues claramente los clientes se van a quejar, podrán haber algún tipo de impacto, multas, etcétera. Por tanto, el impacto es tremendo, no solamente es un impacto tecnológico. Entonces, los riesgos de la IA son reales y son crecientes. ¿Cuáles son estos riesgos de IA? Voy a mencionar tres principales. Lo primero es
el Shadow AI, es decir, herramientas de IA generativa en este caso que no están siendo monitorizadas. Me explico mejor. Todos conocemos ChatGPT. Creo que quienes no usábamos la IA antes, la primera herramienta de IA que hemos empezado a usar es ChatGPT. Yo creo que si les pido que levanten la mano, seguro la mayoría lo hará. Usamos ChatGPT para hacer preguntas cotidianas, para encontrar nuevas recetas quienes somos padres, para pedir cualquier tipo de opinión, y está súper bien. Pero ¿qué pasa si el ChatGPT se utiliza para hacer preguntas respecto a nuestro trabajo y colgamos y subimos información en el prompt de algún reporte financiero de la compañía, alguna información sensible, ¿sí? Lo que estamos haciendo allí es pues subir información sensible de la compañía, de la empresa en la que trabajemos o de la universidad a una aplicación que es pública. Entonces estamos exponiendo datos sensibles. Hay otro conjunto de aplicaciones de GenAI que son súper buenas. Tal vez los que son estudiantes aquí han ya encontrado herramientas que permiten diagramar esquemas, presentaciones de manera gráfica utilizando GenAI. Y lo mismo, se puede ahí también colocar datos sensibles. Entonces, el Shadow AI es ese conjunto de herramientas de GenAI o de IA generativa que son utilizados por los colaboradores de una empresa, si enfocamos esto en el mundo de negocios, y que no es de conocimiento de las áreas de TI ni de las áreas de seguridad. Por lo tanto, en el uso de esas herramientas, los colaboradores, los usuarios podrían equivocarse y sin querer, sin ninguna mala intención, podrían estar exponiendo datos sensibles. ¿Ok? El segundo riesgo es el no cumplimiento regulatorio. Y aquí cabe mencionar que ya hay una serie de regulaciones en el mundo que permiten justamente controlar el uso de la IA, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, hay una regulación que es de la Unión Europea, AI Act, la cual permite regular el uso de la IA en el terreno europeo. Lo mismo también con la regulación GDPR, que es la regulación europea para la protección de datos personales. Hay una cápita en la GDPR que tiene que ver con la protección de los datos que se utilizan en los modelos de entrenamiento de la IA. Por ahí vamos bien, pero ¿qué es lo que nos está faltando el día de hoy? Ok, una organización puede adoptar o puede lograr cumplir con esas regulaciones, perfecto, pero ¿cómo auditamos que esa regulación se esté cumpliendo? Lo que no existe a la fecha es frameworks o regulaciones que ayuden a auditar a las organizaciones para saber si se están cumpliendo con estas regulaciones, ¿sí? Y el tercer riesgo aquí son los ciberataques específicos a la IA. ¿Eso qué significa? Tenemos modelos de IA, aplicaciones de IA, y hay ciberataques específicos hacia ellas, como por ejemplo el robo de los modelos. ¿Qué pasa si nos roban un modelo de IA que hemos construido con mucha dedicación y nos lo roban, ¿no? Luego, hay también inyecciones de prompts adversariales, ¿no? Eso significa que un usuario escriba los prompts de una manera malintencionada para obtener datos sensibles. Y la otra parte aquí son las brechas de datos. Entonces, aquí la pregunta cae de raíz, ¿por qué necesitamos una seguridad especializada para la IA? ¿No? Porque al fin y al cabo la IA es una tecnología y todos sabemos que la tecnología la tenemos que proteger con medidas de ciberseguridad. Pero ¿por qué la IA la tenemos que proteger de una manera especializada? Porque la IA tiene riesgos únicos que no lo tienen otras tecnologías. ¿Cuáles son estos riesgos únicos? Lo primero, las alucinaciones. ¿De qué trata el riesgo de alucinación? No sé si les pasa que a veces uno hace preguntas a una herramienta de IA y de pronto los resultados que te contestan no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces la alucinación es el riesgo que tiene la IA de generar resultados incorrectos. ¿Por qué? Porque no son correctos, son plausibles, ¿sí? Entonces, a eso se le llama riesgo de alucinación, ¿sí? Otro riesgo específico de la IA es el envenenamiento de datos. ¿Eso qué significa? Eso es cuando un atacante lo que hace es manipular los datos
de entrenamiento de un modelo de IA para que ésta pueda generar resultados incorrectos. O sea, a propósito, le colocó datos incorrectos para que la IA se entrene de manera incorrecta, porque sabemos que todo modelo de IA se tiene que entrenar para que funcione con el tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien coloca reviews o revisiones falsas respecto a un producto, ¿no? En el modelo de entrenamiento de una aplicación que sirva para reportar el ranking de productos? La IA va a hacer una mala interpretación y va a poder rankear como bueno un producto que es malo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estos cambios sutiles no los detecta la seguridad tradicional, ¿ok? Otro riesgo aquí es la inversión del modelo. ¿A qué me refiero con esto? A que los hackers pueden utilizar un modelo de IA para obtener datos sensibles. Es decir, se le hace una serie de preguntas al modelo de IA y con esas preguntas la IA va contestando y en una de esas da como respuesta información sensible. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos un modelo de IA de salud, ¿no? Donde claramente todos sabemos que los datos son los activos más valiosos que tiene la organización, o de los más valiosos, y que dentro de ese conjunto de datos hay un grupo que son súper sensibles, que son los datos personales, médicos, de salud, etcétera. Entonces, un modelo de IA para la salud va a contener datos súper sensibles. Entonces, si un atacante utiliza el modelo y empieza a hacerle preguntas y en esas preguntas la IA le responde y le va dando información sensible de repente respecto a detalles médicos o de salud de algún paciente, eso ya es un riesgo, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la inversión del modelo. Usar la IA para que nos responda y nos devuelva información sensible que nosotros no deberíamos tener acceso a esa información. Luego tenemos los ataques adversariales, ¿ok? Eso significa manipular la data, engañar a la IA, lo mismo para que confunda los resultados. Y luego tenemos la amplificación de los sesgos. ¿Qué son los sesgos en el mundo de la IA? De manera natural, la IA puede magnificar los sesgos. ¿Eso qué significa? Que si en los modelos de entrenamiento de la IA la data tenía sesgos, por ejemplo, imaginémonos que estamos construyendo un modelo para la contratación de personas. Esto ha ocurrido, un caso real. ¿Qué pasa si la data que estamos usando para ese sistema de contrataciones tiene un sesgo y le da prioridad en la selección y reclutamiento de personas a los varones de cierta edad o de cierto género? Si es que los datos ya tienen ese sesgo, ¿okay? Están discriminando a personas que no cumplan con esas condiciones, entonces el modelo se va a entrenar, va a pensar que esos son los datos correctos y una vez que la aplicación funcione, va a generar resultados en base a esos sesgos. Entonces, lo cual no haría que la IA esté tomando decisiones éticas, ¿no? Porque estaría haciendo una discriminación. Entonces, estos son los riesgos específicos de la IA, ¿ok? Bien. Ahora, como les contaba, ya los reguladores están mostrando una preocupación, ¿sí? ¿Cuál es la preocupación que tienen los reguladores? Que se estén utilizando actualmente los modelos de IA de una manera injusta, ¿ok? Y que los modelos de IA estén aprendiendo de manera continua, causando que los algoritmos discriminen ciertos sesgos sociales y que se vayan volviendo inseguros a lo largo del tiempo y que esto sea muy difícil de detectar. Entonces, esto ha dado lugar a diferentes regulaciones, tanto regulaciones más integrales como los de la Unión Europea, que les conté hace un ratito, como también reglas específicas en tecnología, como se ha dado en la China, y también compromisos voluntarios que se están dando en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, ya hay una preocupación por las regulaciones en ciertos países del mundo respecto a qué podemos hacer para poder controlar el uso de la IA. Y yendo a la parte regulatoria, es súper importante tener en consideración los marcos de trabajo. Probablemente muchos habrán escuchado los marcos como COVID, ¿no? La ISO 27001, el NIST, que es el marco de ciberseguridad, y así hay un conjunto de marcos de ciberseguridad o seguridad de la información de cualquier tema que son nuestra guía, que nos marca una ruta que debemos seguir para poder hacer las cosas mejor. Entonces, en el caso de la IA, ya hay un marco, o no sé si alguno lo habría escuchado antes, pero es súper importante que es el AI TRISM, ¿no? O el AI TRISM. Este framework lo que hace es controlar que el uso de la IA se realice de manera correcta. Apoya el gobierno de la IA,
¿no? Permite que la IA se utilice de una manera ética, de una manera justa, de una manera transparente. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué? Porque tiene un conjunto de principios justamente que apuntan hacia esos objetivos. ¿Cuáles son los principios que componen este marco a ITRIS? Pues los que les presento aquí. El primero es gobierno de la IA y gestión de riesgos. ¿Eso qué quiere decir? Que las organizaciones deben implementar frameworks o marcos que permitan gestionar los riesgos de seguridad de la IA, ¿no? Y asegurar su cumplimiento. El segundo principio es la transparencia y la explicabilidad. ¿Qué quiere decir? Que los modelos de IA deben ser lo suficientemente transparentes, valga la redundancia, de manera que los stakeholders o las partes interesadas puedan entender la toma de decisiones que haga la IA. Porque sabemos que la IA aprende y toma decisiones. Entonces debe ese mecanismo, esa lógica que hay detrás de la toma de decisiones de la IA, debe ser lo suficientemente transparente para que las partes interesadas lo puedan entender, se pueda explicar. El tercer principio es la seguridad de los datos y la privacidad. Este tema a mí me gusta muchísimo porque los datos son un activo muy valioso y en verdad cuando usamos tecnología muchas veces están expuestos y hay que protegerlos. Entonces, ¿de qué trata este punto? De que las organizaciones tienen que implementar medidas de seguridad que protejan los datos y la privacidad de los mismos, ¿no? Mientras son usados por los modelos de IA. El siguiente principio es el de los sesgos, la evaluación de los sesgos y de la equidad, ¿no? Les he hablado hace un momentito del riesgo de los sesgos que puede hacer que la IA tome decisiones no éticas. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es que las organizaciones hagan evaluaciones de equidad de manera que la IA pueda utilizarse de manera ética. El siguiente principio es la supervisión de las personas y el accountability o la responsabilidad. ¿A qué se refiere esto? A que, si bien es cierto, los modelos de IA van a trabajar de manera autónoma, sí se recomienda que si es que hay modelos de IA críticos, por ejemplo, aquellos que se utilicen en alguna entidad de salud, ¿sí?, tienen que ser supervisados por personas. No podemos dejar a los modelos de IA solos cuando estamos hablando de sistemas o herramientas de IA críticos. El siguiente principio es el fortalecimiento de la ciberseguridad, ¿no? Se tienen que implementar medidas de ciberseguridad que permitan detectar amenazas, que permitan detectar vulnerabilidades y que puedan proteger los datos de riesgos de sesgos, de riesgos de filtración o de manipulación. Y el último principio es el de monitoreo y mejora continua. Es decir, todos conocemos el ciclo de Deming, lo hemos aprendido desde siempre en la universidad. Hacer, revisar, monitorear, ¿no? Lo que no se monitorea no mejora. Entonces acá proponemos, o propone el AI TRISM, que haya esta mejora continua. Es decir, continuamente hacer monitorizaciones, evaluaciones sobre los modelos de IA para poder detectar amenazas, riesgos y que se puedan ir mitigando. Entonces, el AI TRISM realmente es un enfoque estratégico que nos asegura la confianza a partir de la transparencia, nos asegura la gestión de riesgos a partir de la identificación de vulnerabilidades y nos asegura una gestión adecuada de la seguridad de la información. AI TRISM también está alineado con otros estándares internacionales como NIST AI RMF y la regulación que les conté de la Unión Europea y otros estándares como la ISO 42001 que es específica para la parte de IA. Pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que lograr es proponer un viaje, un journey, un viaje hacia la IA segura, ¿ok?, y protegida. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esto? Para poder garantizar una gestión de riesgos adecuada, para poder lograr que se proteja la seguridad y la privacidad. Entonces, ¿qué tipo de iniciativas podemos hacer desde la ciberseguridad? Porque este punto, si recordamos, se llama seguridad para la IA. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer para securizar la IA? Pues acá les cuento algunos casos específicos. Lo primero, si es que la organización va a adoptar modelos de IA, lo que se tiene que hacer al principio es definir un framework para el gobierno. Eso es lo primero. Un pilar estratégico es el gobierno. Y para la evaluación de los riesgos de IA.
¿Qué más podemos hacer? Si queremos prevenir de cargas de trabajo no autorizadas, tenemos que gestionar el Shadow AI, lo que les decía. El Shadow AI, que son esos tools o esas herramientas de IA que nadie está gobernando y que nadie sabe que los usuarios lo están utilizando. El siguiente punto es asegurar una operación responsable y ética. ¿Cómo lo podemos hacer con AI Guardrails? El Guardrails son medidas específicas que permiten gestionar estos riesgos de IA. Por ejemplo, del uso indebido de la IA. Por ejemplo, el filtrado de contenido, ¿no? Por ejemplo, acá se tiene que implementar una medida para evitar que la IA genere contenido que pueda ser engañoso, dañino, ¿no? U ofensivo. Por poner un ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer para poder detectar que no haya una filtración de datos personales o de datos sensibles? Podemos implementar medidas que nos ayuden a clasificar los datos que están siendo usados por la IA y herramientas de DLP. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos hacer para poder evitar o controlar que la IA no tuviese amenazas o vulnerabilidades? Podemos hacer pruebas de pentesting o de red team a la IA, que eso también se hace. Luego, si queremos cumplir con regulaciones, podemos hacer revisiones de cumplimiento de controles a la IA. También podemos generar las posturas de seguridad sobre la IA, ¿ok? Y así podemos también generar monitorizaciones sobre la IA en tiempo real para poder identificar si es que hay algún uso indebido sobre la misma. Por otra parte, ¿qué pasa si ocurre algún incidente ocasionado por la IA? Entonces, nuestros procedimientos de respuesta a incidentes tienen que estar preparados para poder responder de manera efectiva a esos incidentes o ataques generados por la IA. Y finalmente, en la parte de las cargas de trabajo, ¿cómo securizamos las cargas de trabajo de la IA? Pues a través de diferentes pruebas de seguridad sobre los modelos, los datos, las aplicaciones, la infraestructura y la propia IA. Y por acá, este otra slide también es súper importante porque nos da una ruta de cómo comenzar. Como decía hace un momento, si no conocemos lo que tenemos en este ámbito de la IA, no lo vamos a poder gobernar, ¿no? Si desconocemos los componentes de IA que tenemos, entonces, ¿cómo los vamos a proteger? Necesitamos primero identificar qué tenemos y luego aplicar medidas para protegerlos. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, pues, es identificar esos activos de IA. ¿Cómo? A través de un descubrimiento. Tenemos que hacer un discovery de estos modelos de IA. Modelos, datos, aplicaciones, identidades. Necesitamos tener bien mapeado todo este ecosistema de IA que estamos utilizando en la organización. Debemos gestionar ese Shadow AI. Luego que identificamos estos activos de IA, el paso siguiente, que esto tiene que ver mucho con la gestión de riesgos integral, necesitamos evaluar los riesgos. Ok, ya identifiqué mis activos de IA, ahora voy a identificar a qué riesgos se exponen estos activos de IA. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? Con evaluaciones de riesgos, ¿listo? Que me van a permitir identificar posibles ataques, errores en configuración y cualquier otro tipo de amenaza. Podemos hacer pruebas de red team, escaneo de vulnerabilidades, etc. Una vez que identifiqué los riesgos, maliciosos, contra filtración de datos, etc. Y luego que planteo estas mitigaciones, voy a poder securizar con lo que es el guardrails de data y de la propia IA, ¿no? Es decir, monitorizaciones continuas que me permitan fortalecer estas políticas. Entonces, en líneas generales, la forma de cubrir este enfoque es discovery, primero identifico, luego detecto y finalmente protejo. ¿Sí? Y hay algunas herramientas del mercado que ya nos permiten realizar este tipo de acciones o de contramedidas. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte, que es un poquito más cortita. He querido dedicar la mayor parte de la ponencia a algo que es más común, ¿no? Que es cómo securizamos la IA. Ahora vamos hacia el otro lado. Nosotros, los profesionales de ciberseguridad, tenemos que también apalancarnos de la IA para poder lograr fortalecer nuestras defensas. ¿Y eso qué significa? Si nosotros no nos subimos al tren de la IA, claramente no estaremos en el mismo nivel de competencia que los ciberdelincuentes, ¿no? o las personas maliciosas. Por lo tanto, es imperativo que los profesionales de ciberseguridad y las empresas de seguridad en general
puedan adoptar soluciones de IA para poder protegerse, ¿no? Entonces, hacerlo de esta manera va a permitir defendernos de las amenazas que son emergentes y seguirán siendo aún más novedosas, más modernas y menos predecibles por el uso de la IA justamente. Entonces, si bien los ciberdelincuentes, las personas con malas intenciones, utilizan la IA para, pues, automatizar sus ataques, para lograr hacerlos más escalables, para tener ataques de phishing o ingeniería social más exitosos, pues démosle la vuelta y utilicemos la IA nosotros para poder protegernos. Entonces, hacerlo de esta manera va a permitir tener una seguridad adaptativa, es decir, que se va a ir ajustando y se va a ir adecuando a los distintos riesgos que vayan emergiendo. Vamos a poder lograr defensas proactivas, ¿ok? Y lograr detecciones en tiempo real. Les cuento un ejemplo. No sé si algunos habrán escuchado sobre las herramientas, una herramienta que se llama UBA, ¿no? La herramienta UBA permite detectar comportamientos anómalos de los usuarios. Es decir, se hace un escaneo, ¿no?, a la actividad de los usuarios en las redes y en los sistemas, y lo que hace esta herramienta, que está, por supuesto, utiliza IA, lo que hace esta herramienta de seguridad es crea una línea base de los comportamientos de los usuarios. Por ejemplo, el usuario Mónica tiene estas características durante sus actividades en la red. Escribe a esta velocidad, se conecta normalmente desde esta IP, ¿no?, o de esta locación. Entonces nos va armando una línea base del comportamiento o del perfil de ese usuario. Entonces, lo que hace esta herramienta UBA, ¿no?, o UBA, lo que hace es detecta, siempre está vigilando la actividad del usuario. Y si encuentra una actividad distinta a este comportamiento normal, es decir, está escribiendo en otra velocidad o se está conectando desde otra locación, de inmediato la herramienta lo detecta y lo reporta, ¿no? O inclusive, si es que se da cuenta la herramienta que el usuario está actuando aparentemente de una manera rara, tal vez por manipulación o tal vez porque está siendo engañado, lo detecta y lo reporta. Entonces, esto nos da una ayuda tremenda, nos ayuda a tener una defensa proactiva, nos ayuda a tener detección en tiempo real, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más hay para contar otro caso más? Todos sabemos que hay muchísimas, la semana pasada tuvimos un evento de FinCrime y ciberseguridad en Lima y se tocó también parte de estos temas. Entonces, sabemos que hay un montón de crímenes financieros potenciados por la IA, potenciados por la tecnología, hay muchas suplantaciones de identidad, creación de cuentas falsas, etcétera. Entonces, hay que fortalecer mucho la parte de verificación y autenticación. Y esto también está mejorado por la IA, ¿no? Por ejemplo, ahora se habla mucho de implementar verificación robusta a través de lo que es liveness, ¿no? O lo que permite esta tecnología es identificar en tiempo real que una persona que se está conectando realmente no es una foto, lo que se está presentando no es un holograma, no es un video pregrabado, sino que realmente es una persona, ¿no? ¿Y cómo funciona esta tecnología potenciada por la IA? Pues hace diferentes pruebas que permiten detectar la textura de la piel de la persona, el movimiento ocular, ¿no? Y otra serie de acciones en tiempo real para poder detectar que realmente es una persona y no es pues una foto o un video, ¿no? Y así hay muchísimos ejemplos de herramientas que utilizan la IA y que nos están permitiendo poder tener defensas proactivas desde el lado de la ciberseguridad, ¿no? Y en este sentido, lo que queremos es, pues, nuevamente, utilizar la IA a nuestro favor para poder potenciar nuestras defensas. En el mundo de la ciberseguridad hay todo un conjunto de medidas y realmente la IA se está utilizando en todas estas diferentes áreas de la ciberseguridad. Todos sabemos seguramente lo que es un SOC, ¿no? Este Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Se está utilizando IA para fortalecer la actividad de los SOC, ¿no?, que son como el cerebro de la ciberseguridad de una organización. Detectan alguna intrusión, la reportan y se escala. La parte de gestión de identidades y accesos también se está utilizando IA para, como les he contado hace un momentito, para poder mejorar, ¿no?, la verificación y la autenticación e identidad de las personas. La parte de protección de datos, lo mismo. La protección de la red, de la nube, la monitorización de las redes a través de herramientas como los XDR, ¿no?, que monitorizan la actividad de la red. Todo esto está utilizando IA y están potenciando sus resultados. Y para terminar, acá les cuento un caso muy breve en donde lo que quiero transmitir aquí es
cómo se está utilizando la IA generativa, para mejorar las defensas de los centros de operaciones, ¿no? Un centro de operaciones o un SOC o CyberSOC tiene diferentes niveles de atención. El primer nivel es, voy a revisar las alertas y voy a empezar a hacer filtros para detectar si es que es un incidente o es un falso positivo, ¿no? Entonces, se puede utilizar aquí agentes de IA que ayuden a los operadores de este nivel 1 a poder reducir los tiempos de investigación, ¿no? Se puede crear ahí agentes que permitan mejorar la calidad de la investigación, automatizar tareas, ¿no? Y por lo tanto, acelerar la velocidad en el cumplimiento de los SLAs que tiene este nivel, este SOC, ¿no? Y mejorar la productividad. En un SOC luego tenemos un nivel 2 y un 3 que ya son equipos especializados, que una vez que ocurre un incidente, estos equipos deben responder, ¿no? Hay personas expertas en respuesta a incidentes, análisis forense, entre otros. Estos equipos especializados en atender un incidente, en identificar la causa raíz, investigar, pueden también utilizar la IA para que les ayude a mejorar esa investigación, ¿no? Para acelerar el tiempo que utilizan en la investigación, para conectar diferentes elementos y encontrar la causa raíz de un incidente, que cuando ocurre un incidente en una organización que sabemos que ninguna está libre porque no existe riesgo cero, hay que estar siempre preparados, la velocidad de respuesta y de recuperación es fundamental. Mientras más rápida sea la respuesta, menos daño habrá a la organización. Entonces, si podemos acelerar nuestra respuesta a incidentes usando la IA, pues espectacular, porque ayudará a acortar esos tiempos y a que el daño sea pues menor, ¿no? O que tenga un menor impacto. Y finalmente en la parte de innovación, ¿sí? Se pueden aquí generar diferentes tipos de agentes que ayuden a nuestros, lo que llamamos cazadores de amenazas, que son personas o especialistas que de manera proactiva van encontrando amenazas en la red y se van reportando para poder ayudar a las organizaciones a defenderse. Entonces, ya para finalizar, quiero concluir diciendo que tengamos muy en consideración la seguridad. Utilicemos la IA de una manera correcta, de una manera ética y pensando mucho en la seguridad. Lograr la conciencia de seguridad en las personas no es tan sencillo. La tecnología no lo es todo. Las personas somos el primer eslabón o el eslabón más débil de la cadena de seguridad en general y por tanto somos la primera línea de defensa. Si nosotros tenemos claro que debemos tener comportamientos seguros, por ejemplo, que no debemos subir información sensible o personal en una herramienta de IA pública, esa acción, esa conciencia va a limitar cualquier posible ataque de ciberseguridad. Por lo tanto, está en nosotros la decisión de lograr esa conciencia y de poder actuar de una manera segura y evitar cualquier tipo de daño para nosotros mismos o para las organizaciones. Muchas gracias. Invitamos al presidente de la Cámara de Comercio que nos ayude a poder entregar a la señorita Mónica Villavicencio su certificado de reconocimiento por su destacada participación en Summit TIC Norte 2025. Fuertes los aplausos, por favor. Asimismo, recordarles que al finalizar de esta ponencia tendremos el sorteo de una laptop HP, así que es muy importante la presencia de todos nosotros hasta el finalizar la conferencia. Asimismo, también en breves minutos ingresará el coffee break